Y en esta mañana el título de la prédica es Guardas de la Palabra. Y suena como, no sé si le suena o muy anticuado o le suena como un título esos de Guerra de Tronos o no sé qué, algo así. Pero guardas de la palabra. Y quiero decirle que he estado confrontado en las últimas semanas con algo que Dios viene colocando en mi corazón y es eh, el reevaluar todo lo que estamos haciendo. Y algo que Dios colocaba en mi corazón era entender el por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos. O bueno, me lo preguntaba a mí, ¿por qué yo estoy haciendo lo que hago y por qué lo hago? O sea, por qué manejamos la iglesia como la estamos manejando y a dónde apuntamos? ¿Qué queremos alcanzar con lo que estamos haciendo? Y creo que esa evaluación es buena y es pertinente porque muchas veces estamos en la vida haciendo cosas y ni sabemos para qué. Y puede ser que ya lo que hacemos ni siquiera tenga sentido, pero como que es tanta la costumbre de hacerlo que seguimos haciéndolo. Yo no sé, recordé en este momento cuando era muy pequeño, 6 años tal vez tenía, me perdí un día en un bus. Y bueno, qué susto tan macho, me mandaron en un bus que no era tal cosa. Me di mis mañas y al fin pude ubicarme para llegar a la casa. Pero recuerdo que el bus que cogí me dejó muy lejos de la casa, yo sabía dónde era, pero me tocó irme a pie. Y era tanto el afán de llegar a la casa que yo empecé a correr, a correr, a correr, a correr para llegar a la casa. Pero cuando llegué a la casa, yo no podía parar de correr. O sea, no sé si usted me entiende, pero como que mis pies todas se movían y yo ya llego, pero los pies querían seguir corriendo porque yo quería hacer eso. O sea, como que me quedé en automático, o sea, no podía frenar. Y a veces en la vida vivimos así, vivimos en automático, como que vamos y hacemos un montón de cosas, pero no entendemos el por qué las hacemos. Y creo que hay necesidad de detenernos en algún momento para replantear por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces el título de la prédica, jamás me ha pasado esto, pero Dios me lo dio en sueño. Ayer los chicos que yo llevo para la casa después de la alabanza estaban hablando de sueños y de no sé qué y tal cosa y me da risa porque tiene que ver con eso. Y resulta que fue el domingo para amanecer el lunes tal vez. Sí, porque pues uno amanece el día siguiente, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo recuerdo que en la noche no podía dormir y todo el tiempo era guarda la palabra y tenía como, no sé, como pensamientos y tal vez era el deseo de que la iglesia guarde la palabra porque creo que es lo importante, ¿verdad? No desviarnos de la palabra, no desviarnos de lo que Dios nos ha dado y continuar en lo que Dios nos entrega y por eso viene esta palabra y espero que sea de gran bendición para usted, tanto para los jóvenes como para los adultos y todos los que estamos en este lugar. Cuando inicia el ministerio de Jesús en la tierra, inicia cuando Jesús es encarnado en el vientre de María. Recuerda, usted ya conoce esa historia. Y cuando usted va a Mateo, bueno, usted lee el capítulo 1 de Mateo y no entiende nada. Porque son nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y usted ni siquiera sabe cómo leer esos nombres y usted se enreda ahí mencionándolos. Pero llega el capítulo 2 y el capítulo 2 llega y habla del nacimiento de Jesús, dice el capítulo 2. Y entonces en el capítulo 2 dice que José y María están con compromiso de matrimonio y están los dos una tarde en una cafetería charlando y María le dice a José: mira, José, es que quiero comentarte algo, estoy embarazada. Yo me imagino la cara de José, ¿verdad? Pero después María le dice algo que lo tranquiliza: pero no temas, es del Espíritu Santo. O sea, si me entiende, usted se mete en la cena y la cosa no es fácil. O sea, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Y viene una confrontación en la vida de José porque este dice: pero ¿cómo? Y no sé, dijo esta bendita, ¿cómo me la hizo? ¿Cómo me fue a jugar así? ¿Cómo no sé qué? Me traicionó. Pero dice la Biblia que él era justo y entonces él trató de dejarla secretamente. Mas sin embargo, un ángel se le aparece y le dice: no, José, es serio lo que ella te dijo, no es mentira, es verdad, es del Espíritu Santo y puedes estar tranquilo. Pero le empieza a hablar acerca del nombre y dice algo que para mí es especial porque le dice: y pondrán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y desde ese momento hasta ahora esa palabra se ha cumplido, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, me alegra tenerte acá, bienvenida a tu tierra y Dios está contigo y Dios te fortalece y tu mamá saldrá adelante, amén.
Pero Dios está con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos bendice. Y entonces Jesús empezó a enseñar, ¿verdad? Y él caminó entre la gente y él habló el mensaje y él les dijo el mensaje del reino y iba por acá, iba por allá y sanaba y restauraba y levantaba y fortalecía. La palabra nos habla de que su ministerio duró solo 3 años, pero digamos que del año 0 al año 30 su testimonio era ser juicioso, ser un buen hijo, ser una buena persona. En Lucas tal vez nos menciona cosas que Jesús crecía en sabiduría, crecía en entendimiento, crecía en comunión con las personas, que un día se le perdió al papá y la mamá y entonces se metió al templo y allá hablaba con los sacerdotes, con los duros de la ley, y esa gente no entendía, pero bueno, recibieron algo y fue especial. Más sin embargo todo el tiempo está hablando del mensaje. Después Jesús muere, va baja, bueno, baja a los lugares donde baja y después sube y resucita y todo lo que usted tiene que entender, y dice que está 50 días más con la gente. Pero el último mensaje que Jesús le entrega a sus discípulos en ese momento es algo que conocemos como la Gran Comisión. Y en la Nueva Traducción Viviente, en Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, 28, 18 al 20, dice la palabra: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Me encanta cuando pasa esto, pero hoy Mateo en la administración de la alabanza hablaba de eso, de naciones que reconozcan el nombre de Cristo, naciones que puedan predicar la palabra, naciones que reconozcan a Dios como el Señor de su vida. Y dice que vayan a las naciones, y dice: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos. ¿Enseñen a quién? A los nuevos discípulos. Quiere decir que más personas se iban a adherir a ese movimiento llamado iglesia. Y dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tremenda palabra. Y por eso el título es Guarda de la Palabra. Y espero que sea de bendición y que usted entienda el mover que Dios está trayendo a esta iglesia y lo que está sucediendo. Quisiera referirme primeramente a algo que yo hablé el domingo pasado. El domingo pasado yo hablaba de una obediencia con propósito. Y hablando de esa obediencia con propósito, entonces veíamos cómo Jesús, aún a pesar de que le costó su propia vida y que no tenía ningún beneficio personal en el cual colocara su interés, estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿de acuerdo? Pero acá cuando Él se aparece a ellos después de haber resucitado, dice: toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Bueno, y si tiene autoridad, ¿por qué fue a la cruz? Y entonces acá yo quiero explicarle algo, y se lo quiero explicar como en términos legales. Resulta que al principio, cuando Dios hace todo, Él es el dueño absoluto de toda la creación, de todo cuanto existe, constelaciones, estrellas, el mundo entero, toda criatura está acá a cargo de Dios. Él fue su creador. Pero cuando Él hace la tierra, como que le hace una escritura pública al hombre, le dice: hombre, entonces le entrego a usted la mayordomía de la tierra, usted es el soberano sobre la tierra. Pero el hombre se deja engañar por el enemigo. Y cuando cede a la tentación allí en el huerto del Edén, entonces como que el hombre le diera una cesión de esa escritura a Satanás, y como que Satanás tiene ahora la regencia, la autoridad sobre esta tierra. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando Jesús va al ayuno de 40 días y entonces Satanás le dice: te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares, Jesús no le dijo: no sea mentiroso, no sea payaso, eso es de mi papá. No, Él no le dijo eso. Él dijo: no, voy a amar solamente a Dios. Pero en ningún momento le refutó que eso no fuera realidad, que eso no fuera verdad. Mas sin embargo, ahora dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces lo que está diciendo es: rescaté, recuperé, restauré lo que había perdido. Y ahora tengo la autoridad. Y teniendo la autoridad, porque he pagado el precio, porque he muerto y he muerto con muerte de cruz, ahora quiero volver a restaurar el trono y quiero entrar a darles a ustedes una orden, y es que vayan y hagan discípulos. Jesús restaura la autoridad. Solamente quería eso como referencia. Pero en su llamado nos envía a hacer discípulos.
Pero para hacer discípulos, primero tenemos que ser discípulos. A mí me enseñaron de pequeño que uno no puede mandar a otro a hacer lo que uno no sabe hacer. Usted tiene que saber hacer algo para mandarlo a hacer. De lo contrario, usted no puede mandarlo. ¿Listo? Entonces yo quiero decirles que Jesús nos manda a nosotros a hacer discípulos. Amén. Dios nos manda. Pero ¿cuántos de acá somos discípulos? ¿Seguro? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. ¿Solamente sigue? Un discípulo obedece. Un discípulo aprende. Se capacita. Un discípulo ama. ¿Listo? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos se aprenden de Jesús? Una vez más fuerte. ¿Cuántos obedecen a Jesús? Pero no de mentiras, ¿no? Porque si no es pecado. Porque el discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer, a caminar en función de. Porque si yo soy primeramente el discípulo, seguramente podré hacer discípulos, pero necesito primero serlo. Y un discípulo de Cristo tiene que tener algunas características que están marcadas por la gracia y no por la ley. Y acá quiero empezar a meterlo en el contexto de lo que quiero hablarle en esta mañana. ¿Cómo así por la gracia y no por la ley? Resulta que Jesús acaba de terminar su ministerio, ha ascendido al cielo, pero Jesús no le dejó la encomienda de que extendieran el reino a los fariseos de la época. ¿De acuerdo? Para usted y para mí ahora la palabra fariseo es un insulto, ¿verdad? Si yo le digo a Héctor, usted es mucho fariseo, ¿usted se siente halagado, se siente feliz? No, se siente, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Según la gracia, no es un discípulo que ahora tiene reglas y normas y cuidado cómo se para y cuidado cómo camina y cuidado si entra, cuidado si sale, cuidado si se pone esto, cuidado si se pone aquello, cuidado. No. Ese discípulo no, porque era la forma como lo hacían los fariseos. Sino que ahora el discípulo es aquel que es por inspiración. Y entonces inspiración es que yo veo a Jesús y Jesús me inspira. Me inspira a caminar como Él, a vivir como Él, ¿de acuerdo? No me atrevo a preguntar esto abiertamente porque seguramente recibiré muchas manos levantadas, pero entonces solamente déjeme hablarlo de mi experiencia personal y ya usted cómo lo ve, cómo lo toma, ¿de acuerdo? Pero cuando yo no conocía a Cristo, me encantaba rumbear, me encantaba tomar trago, me encantaba echar chisme, me encantaba sentirme el pobrecito, el que todo el mundo me lidiara, ¿de acuerdo? Pero yo no recuerdo que nunca en una iglesia me hubieran dicho, y ahora no puede bailar, y ahora no vaya, no sé qué. No, yo no recuerdo que me han dicho eso. Pero sí recuerdo que empecé a caminar con Cristo. Me acuerdo mi primer año nuevo, porque era 27 27 fue cuando fui a la iglesia y era 31 de diciembre del año 97 para entrar al 98. Ustedes no estaban en Colombia, pero yo recuerdo que fue a una iglesia y fue tan espectacular. Y acá está mi familia que saben cómo yo era en la fiesta, ¿verdad? La fiesta, eso mejor dicho. Pero recuerdo que ese día llegué a la casa y estaban en tremendo rumbonón. Pero cuando yo salí de la iglesia ese día no me dijeron, y cuidadito ahora. No, nadie me dijo nada. Pero yo llegué. Recuerdo que les dije a todos en la fiesta, hola, ¿cómo están? Feliz año. Esta mañana. Y me fui. Y yo recuerdo a todos en la sala de la casa de Edgar, mi primo, todos me miraban así como que se volvió loco este man. ¿Qué le pasa? Pero resulta que no era algo que me prohibieron, sino que ya no estaba. Porque había algo diferente. No era una ley, no era allá impositivo y cuidadito. No, era algo que venía del corazón, porque había tenido una relación con Jesús en esa noche. Una característica es que alguien que no confía en las obras, escúcheme, alguien que no confía en sus propias obras, alguien que no está haciendo cosas buenas para mostrarle a Dios o a la gente que es bueno. Mire, es que yo hago buenas obras y Dios me ama por eso. Es que yo predico los domingos y Dios me ama por eso. Es que yo canto, o yo toco la guitarra, o yo me paro en la puerta y reparto los boletines, qué sé yo, y Dios me ama por eso. No, es alguien que realmente ha entendido que necesita consagrarse a Dios.
Pero cuando habla de consagrarse a Dios, es en primer lugar que no se desvía. Porque a veces desviamos el mensaje. Escúcheme porque por ahí voy. ¿Cuántos han jugado? ¿Cómo se llama ese jueguito? Teléfono roto. ¿Qué pasa con el teléfono roto? Que se van pasando el mensaje, y acá dijeron una cosa y cuando llegan al final no tienen ni idea. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, y dio unas normas. Y mi pregunta es: ¿todo lo que enseñamos hoy en la iglesia fue lo que Jesús dijo? ¿O nos hemos inventado nuestras formas y hemos desviado el camino en primer lugar y hemos apartado a mucha gente? Porque salgo normas desde mis prejuicios, desde mis formas, desde mi religiosidad, y no estoy llevando el verdadero evangelio. O la otra es si me he acomodado a la palabra. ¿Usted alguna vez se ha acomodado a la palabra? No, cierto, no, acá camino de santidad. Acá no. Pero yo sé de otras iglesias, va a ser chismos de otras, acá no pasa, acá no. Pero conozco otras iglesias donde tal vez lo que hacemos es tomar unas partes del mensaje, las que nos gustan, y predicarlas, y otras quitarlas. Entonces de pronto nos gusta Jehová es mi pastor, nada faltará en lugares delicados. Y yo, ay, sí, Señor, amo esa palabra. Pero pregunto: ¿cuántas mujeres han leído alguna vez en la Biblia? Dice: y sujétese a su esposo, y usted ha querido coger su Biblia y arrancar la hoja. No, eso como que no, eso como que no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos hombres han leído en la Biblia que dice: y ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, que fue hasta la muerte? Porque entonces me gusta una parte, pero no me gusta otra. ¿De acuerdo? Esto que voy a decir me va a meter en líos, entonces por favor, si alguien se siente ofendido, no me tire piedra. Al final me hace el reclamo, acá no me lo va a hacer. Pero algo mío, es personal. A mí no me gustó que Petro hubiera sido alcalde de Bogotá. A mí no me gustó, a mí. Pero resulta que cuando yo veía que este señor está siendo mi alcalde, entonces yo iba a Romanos capítulo 3 y dice: sujétese a las autoridades establecidas. Y yo quería como coger esa hoja porque a veces queremos acomodar el mensaje y tomar lo que no me gusta y quitarlo, y predicar fuerte de lo que sí me gusta, chantarle la Biblia a los demás, pero que no me la chanten a mí. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Y ese discípulo tiene que tener algunas características. Ese discípulo que es por la gracia, y es que es alguien diferente. O sea, un verdadero discípulo de Jesús tiene que ser alguien diferente. Dígame, pero con una expresión, no con palabras, sino póngame la cara que usted pone el lunes yendo para el trabajo en el Transmilenio. Póngame la cara. Pero resulta que Jesús dice que yo debo marcar la diferencia. Entonces ahora, póngame la cara de la que debería ser un hijo de Dios yendo en el Transmilenio el lunes a trabajar. Me pisaron ¿de acuerdo? Porque debo marcar la diferencia. Yo estoy llamado a marcar la diferencia. Llegó usted a su trabajo el lunes a trabajar, y cuando ya se bajó del Transmilenio y llegó a la oficina, la cara de sus compañeros el lunes por la mañana a la oficina. Y usted marca la diferencia. Su casa, su hogar, donde usted quiera colocarlo. Un discípulo de Jesús marca la diferencia. Pero un discípulo de Jesús enseña a otros a vivir en la voluntad de Dios y a que Jesús sea el centro. ¿Están de acuerdo? Entonces enseña a otros a hacer la voluntad de Jesús. ¿La voluntad de quién? Porque escúcheme, ¿sabe cuándo se tergiversa el mensaje?
El mensaje se tergiversa cuando yo enseño a otros a que hagan mi voluntad. Porque a mí me parece, porque yo creo. Entonces, como yo creo que no deberían hacerse esas cosas, pues entonces ninguno de ustedes la hace porque yo creo. Y resulta que es que el mensaje que yo predico no es mi mensaje, sino el mensaje de Jesús. Y a veces lo hemos tergiversado. Entonces, la voluntad de Dios y que Él sea el centro. Entendiendo esto, mi pregunta es si somos guardas de la palabra. Si realmente estamos guardando la palabra y si entendemos qué es guardar la palabra. Y yo espero que al final de esta prédica sea una bendición para todos los que estamos acá, pero que todos logremos entender lo que Dios nos quiere decir, porque tiene que ver con la revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces tengo 3 aspectos que para mí es lo que significa ser guardas de la palabra. 3 puntos. Y mi primer punto es: guarda de la palabra es llevando el mensaje a todo el mundo. ¿Llevando el mensaje a dónde? A todo el mundo. ¿De acuerdo? Tenemos que llevar el mensaje a todo el mundo. Pero cuando hablamos de todo el mundo, piense en Bogotá, piense en una ciudad como Bogotá. ¿Quién sería en Bogotá todo el mundo? Pues todos, obviamente. Pero mencióneme personas. A los vecinos, a los compañeros, a los amigos, a la familia, a los políticos, al que le pide en el carro, en la esquina, al que lo roba, a su vecino que prende el equipo de volumen a todo volumen a las 2 de la mañana, a la señora que se le ocurre lavar en el conjunto y prende la lavadora a las 4. A todos. A todos. Porque el mensaje es ¿para quién? Para todos. ¿Cuántos en el colegio o en el colegio o alguien les compartió alguna vez algo que se llama la carta a García? ¿Alguien leyó alguna vez eso? Uy, no, me siento viejito. ¿Tú sí? Hay alguien conmigo. ¿Tú sí? ¿Nadie más sabe qué es la carta a García? Oiga, ¿ustedes en qué mundo viven? ¿Tampoco? Dios mío, esa memoria, Padre, trae revelación de memoria, que se acuerden de las integradas y de las hipotenusas y todo eso. Cuando hablamos de la carta García, resulta que era un libro que sacaron y entonces decía de un tipo, el libro es motivacional. No quiero hablar de la motivación porque no me interesa, pero resulta que lo que dice el libro es que había una guerra muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba, creo que era, pero se estalló otra guerra con España y tenían que mandarle un mensaje a un general que se llamaba Calixto García, que estaba en Cuba, en algún lugar de Cuba, en la sierra de Cuba. Y entonces desde Estados Unidos el presidente llegó y cogió y hizo una carta, la selló y le dijo a un soldado, el soldado se llamaba Rowan, y le dijo: Rowan, usted tiene que llevar esta carta. Ahora, como lo entiende la gente, la manera como lo quieren entender es como la actitud positiva de hacer las cosas bien. Porque Rowan, cuando recibe la carta, no dijo: ¿y quién es el capitán Calixto García? ¿Y dónde lo consigo? ¿Y cómo me voy? ¿Y qué bus me sirve? No, dice el hombre, cogió la carta y se fue y arrancó. Y dice que se metió en la selva 3 semanas y nadie supo cómo llegó, pero el caso fue que llegó allá. ¿Y con qué llegó? Con el mensaje, porque él guardó el mensaje. Listo. Ahora, la forma como el libro quiere mostrarlo es más para la motivación de que sea diligente, que sea tal cosa. Listo. Yo no me quiero enfocar en eso, sino quiero enfocarme en qué haría el tipo para llevar el mensaje. Porque ese mensaje, esa carta, a él no se le podía mojar, no se le podía quemar, no se le podía perder, no la podía romper. Él necesitaba llevarla intacta e iba a meterse en un lugar que era agreste para él, porque era una guerra, porque había enemigos, porque era una selva, porque había víboras, porque había animales salvajes, porque había un sinnúmero de cosas que tenía que librar. Mas sin embargo, él después de 3 semanas llega a donde tal García y le entrega la carta, cumple con el mandato que tiene que hacerle. Ahora, más que un presidente, es Jesús quien hace 2000 años nos dio una encomienda y nos dijo: les voy a dar este mensaje. Por eso guardas del mensaje, guardas de la palabra. Este mensaje es el que ustedes tienen que llevar, es el que ustedes tienen que predicar, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta es: ¿estamos haciendo lo posible por llevar el mensaje?
Y haciendo lo posible por llevar el mensaje, estamos llevando el verdadero mensaje. No el mensaje que yo pienso, no el mensaje que yo me imagino, no el mensaje que mi postura religiosa me lleva a llevar, sino el real, el verdadero mensaje para que la gente sea cambiada. Y ese mensaje es uno solo. Y ese mensaje es hablarnos de que hay un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo y que nos ha amado. Ese es el centro, o en eso se condensa el mensaje. Entonces, en primer lugar, es entender que es un mensaje que llevamos a todo el mundo. Pero mi segundo punto es: guardas de la palabra enseñando lo que Jesús enseñó. Y entonces me lleva a mí a entender que lo que yo tengo que hacer es enseñar lo que Jesús enseñó. Sigo con la historia patria, pero como que ustedes perdieron todo su bachillerato, le robaron la plática. Pero ¿cómo llegó el cristianismo a América? ¿Quién lo trajo? Los españoles, listo. Pregunto, ¿el mensaje que trajeron los españoles era el mensaje correcto? ¿Por qué no? Porque ellos estaban haciendo lo que dijimos antes, ¿verdad? Acomodando el mensaje a sus intereses personales. Entonces cogieron a los pobres indiecitos y a punta de escopeta y de culetazos así tal, y ahora se hacen cristianos y la cruz y ustedes van a aceptarla. Pero esta gente que estaba acá tenía su propio pensamiento, tenía su forma religiosa, tenía su sistema de comunicación. Y lo que hicieron ellos fue imponer algo a la fuerza. Y el mensaje que enseñaron no fue el mensaje claro de lo que Dios quería. Y entonces miramos en la historia de la humanidad. Ahora no pensemos solamente en América, sino pensemos en España, en el oscurantismo, en la época de la Inquisición, los papas, todas las cosas que vimos. Y resulta que durante muchos años el mensaje que pasó fue un mensaje fraudulento. Y mucha gente no quiere a Dios porque lo ve a través de ese, ¿verdad? Gracias a Dios a nosotros no nos pasa eso, ¿verdad? No, nosotros damos el mensaje que es, ¿verdad? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguros damos el mensaje que? Sigamos en la predica. En Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que hay habría sido hecho. Hace 8 días yo quiero sacar una conclusión rápida al mensaje de hace 8 días. Si yo pudiera resumir el mensaje que di el domingo pasado, podría decir que el hijo menor y el hijo mayor también debieran entender que la herencia de ellos, más que los bienes que su papá les dejara, era su padre mismo. Esa era su herencia. Porque si el padre estaba, todo el resto estaba con ellos. Pero que por buscar lo que el padre les iba a dejar, dejaron o perdieron la mayor herencia. ¿Listo? Ahora, tomo eso para hablarles ahora. El mensaje que nosotros predicamos es Jesús mismo. ¿Qué hicieron los católicos? No lo digo por los católicos porque se da en otras esferas. Lo coloco como ejemplo porque es el que más fácil lo puedo explicar. Pero se da aún en medio de la misma iglesia cristiana. Pero lo que hicieron los católicos fue un montón de mandamientos, ¿verdad? Los pecados veniales, los pecados capitales, los pecados no sé qué, los pecados y demás. Y entonces usted tenía que leer la lista a ver si lo que iba a hacer era bueno, era malo. Entonces esto esperaba a ver si, ay no es pecado, si puedo. Ay no, si es pecado. Y era un montón de mensajes, ¿de acuerdo? Y entonces estamos ahí. Ahora yo le voy a colocar un ejemplo. Imagínense que estoy soltero. Mi esposa me abandonó. Se fue para Villa Leyva de vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces ya ahorita voy a recogerla. Pero mi esposa no estaba ayer en Bogotá. ¿Listo? Y resulta que yo salí de la iglesia, me fui, llevé los chicos a las casas, no sé qué, y iba llegando a mi casa. Y llegando a mi casa, en la portería, una rubia, ojos verdes, 90, 60, 90. Me miró y me dijo: ¿qué haces, baby? Fui y busqué en la Biblia a ver qué dice Dios sobre las zonas rubias. Ay, no dice nada, no dice nada.
papaya puesta. Ah, eso sí saben, ¿no? No, yo no tengo que hacer eso. Y Pocha le da vueltas con un billete de 50.000. Y usted coge la Biblia a ver qué dice la Biblia. Aprovechar, toca aprovechar. Señor, bendición tuya. No, 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 no. Yo no necesito eso. Porque yo amo a Jesús. Y el hecho de amar a Jesús me hace tomar la decisión correcta. Sin necesidad de mirar una cartapacio de mandamientos, si es correcto o es incorrecto. Porque el Espíritu Santo ahora está en mi vida y me muestra. Y entonces dice en Juan 5:39, dice: ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, ¿quién es el mensaje? Jesús. Es tan sencillo como eso. Obviamente, cuando yo empiezo la vida cristiana, sí tendré que tomar capacitaciones, entender cosas, muchas cosas. Pero el mensaje central, el mensaje práctico es Jesús. Vivo para Jesús. Así que yo entiendo si está bien o está mal lo que yo haga de acuerdo a mi relación con Jesús. Porque Él me dará a mí la percepción de saber si lo que hago está bien o está mal hecho. Si debo caminar de esa manera o de otra manera. Creo que les dije a ustedes en un servicio, pero se lo vuelvo a repetir, hablando de lo mismo. Pero un día hablando con mi papá lo amo, lo he perdonado, lo quiero, es una bendición. Pero mi papá no conoce a Cristo. Tan sencillo como eso. Si no conoce a Cristo, su mentalidad no es cristiana, sino su mentalidad es del mundo. Y un día me dice: mijo, ¿y los nietos qué? Y yo le dije, le pregunté lo mismo a Dios y se quedó callado, esperando a ver. Y entonces me dice: pero ¿cuál es el hijo? ¿Es usted? ¿Es ella? No sé qué. Y le dije: no, no es ni ella ni yo. Dios no ha permitido. Y entonces mi papá me dice: mijo, pero afuera hay más mujeres. Uy, yo dije: gracias Dios por esa palabra de sabiduría y de revelación haber ido a mi vida. No, yo no necesito preguntarme eso, porque yo conozco a Jesús. Así que usted y yo conocemos el mensaje. Y el mensaje es tan sencillo como Jesús. Y resulta que hay una característica con ese mensaje. Y es que si Cristo es el mensaje, también es claro que ese es el único mensaje. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre. Así que Jesucristo es el mismo que apareció en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo que un día se encarnó en el vientre de María. Jesucristo es el mismo que un día caminó en esta tierra y nos dio la palabra. Jesucristo es el mismo que fue a la cruz del Calvario. Jesucristo es el mismo que murió y es el mismo que resucitó. Jesucristo es el mismo que estuvo 50 días con los discípulos dándole las últimas instrucciones. Y Jesucristo hoy sigue siendo el mismo que está sentado a la diestra del Padre. Y ese es el mensaje. No ha cambiado. Y ese mensaje se resume en algo, y es en el amor. El amor al mundo. ¿Usted quiere vivir el mensaje? Jesús dijo: amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como ustedes mismos. Así que usted quiere saber cuál es el mensaje: amor. ¿Por qué yo no le soy infiel a mi esposa? Porque la amo. Pero la amo con el amor que Dios me ha dado. Porque si puedo quedarme con las vueltas cuando me dan de más, no me quedo con las vueltas, porque amo. Ya el asunto no es de un pecado, ya no es: ay, Virgen Santísima. No, no, no. Es que simplemente amo. Y porque amo, entrego. Porque amo, trato a los demás como quisiera que me trataran a mí. Porque amo, perdono al que se equivoca. Porque amo, restauro relaciones. Porque amo, corro siempre buscando la bendición de otros. Porque ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces ya Jesús me dijo que llevara este mensaje a todo el mundo. Y ya me dijo que el mensaje es ¿quién? Jesús. Pero viene la parte dura de esta prédica. Esto era lo suave. Ahora sí, amárrese el cinturón, porque viene la parte dura.
Y mi tercer punto es, guardas de la palabra, es no enseñando lo que Jesús no enseñó. Oído. No enseñando lo que Jesús no enseñó. Mateo capítulo 23, versículo 15 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Qué duro eso. Qué dura esa palabra. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes se pusieron a enseñar cosas que nadie les dijo que enseñaran. Empezaron a colocar leyes que nadie les dijo que colocaran. Empezaron a colocar cargas que nadie, ni siquiera ustedes, podrían tomar. ¿Y a qué me refiero acá con esto? Que muchas veces le prestamos más atención a la forma que al contenido. Cuando, y lo digo con amor y con respeto, si alguien sintió dolor en su corazón hoy va a entender. Pero la primera vez que yo dejé de predicar con corbata, porque es que yo fui formado de corbata y vestido de la moda y chupa de moda, muchacho no salga, le grita mamá. Pero yo era de esa manera y de esa estructura. Pero el día que decidí dejar de predicar con corbata, a muchas personas les costó. ¿Pero por qué? Porque era algo en nuestra estructura de nuestra mente. Pero cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Jesús no dijo, y cuando vayan tienen que llevar camisa y corbata. Porque empezando ni siquiera Jesús usaba camisa y corbata. Porque era otro tiempo. Porque era otra forma. Si yo quisiera ser fiel a lo que Jesús hizo, pues yo no debería estar predicando acá. Yo me consigo un buen monte, una buena piedra, y me los llevo a ustedes y los siento en el pasto, y allá predico, porque así predicaba Jesús. Pero es que el problema es que es otro tiempo. Los tiempos cambiaron. El mensaje no cambia, pero los tiempos sí. Pero a veces le colocamos más énfasis a la forma que al fondo. Ahora voy a salirme un poquitico. Don Albi, por acá le vi algo. Usted tenía una Coca-Cola ahí, préstemela. ¿La acabó? Venga. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? Ahora, yo sé, somos fitness, no sé qué, tal cosa, pero hoy olvídese de lo fitness. No, dígame, ¿a cuánto les gusta la Coca-Cola? ¿Por qué les gusta? Porque es la chispa de la vida, me dijo alguien. Porque tiene un sabor que, ¿cómo es el sabor de la Coca-Cola? Uy, es como picantico, como frío, como que bueno, a algunos no les gusta, pero la mayoría nos gusta. Yo estoy dejándola fuera, Satanás, pero me gusta la Coca-Cola, me encanta porque el sabor, porque es tal cosa. ¿Usted sabe qué es lo que más guarda Coca-Cola? Así, pero mejor dicho, como secreto de estado, la fórmula de este producto. Coca-Cola empezó como un jarabe hace muchos años en droguerías en los Estados Unidos. Pero alguien empezó a tomarlo y dijo, oiga, esto como bueno. Y entonces formaron la Coca-Cola y entonces crearon la empresa Coca-Cola. Y resulta que esa fórmula la guardan, porque lo que importa es la fórmula de esto. Es importantísima esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces lo tienen, usted puede tomar Pepsi. Pepsi no es Coca-Cola, no es igual. Coca-Cola es una, solamente hay una. Y por eso guardan la fórmula de esa manera tan especial. Ahora, yo le pregunto, ¿usted alguna vez se detiene en pensar en el envase para tomar Coca-Cola? No, usted toma Coca-Cola en este envase, lo toma en lata, lo toma en pocillo, lo toma en vaso de vidrio, en vaso plástico, lo toma en totuma. Pero lo importante es que sea Coca-Cola, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me lleva esto? A una diapositiva que va a aparecer ahí, gracias. Y es que no importa qué, el envase ha cambiado.
Pero lo que la gente compra, ¿qué es? ¿El envase? El contenido. Porque el contenido, eso es lo que le gusta a la gente, es lo importante. Ahora piensen en la iglesia. ¿Qué importa en la iglesia? ¿El envase o el contenido? ¿Somos guardas de qué? Pero a veces parece que fuéramos guardas del envase. A veces parece que guardáramos más el envase, que miráramos más las formas. ¿De acuerdo? Venga, miro caras. Unos que otros, poquitos, no todos. Gracias a Dios, todavía no estoy tan allá. Pero algunos de ustedes, muy poquitos, vivieron la época de los Beatles, de los Beatles. ¿La vieron? ¿De acuerdo? Los que la vivieron. Los que la hemos visto en historia, resulta que los Beatles tenían un baterista que se llamaba Ringo Starr. Y el tipo es que era un violento tocando la batería. ¿Listo? En los años 60, que era cuando estaba en auge esa banda, esto era del diablo. De retro Satanás, una batería en una iglesia, ¿qué se le ocurre? Y más con ese Ringo Starr allá todo mechudo. No, eso no puede existir en la iglesia. Porque en ese momento era satánico. Pero le pregunto, ¿cuántos disfrutan la alabanza cuando hay batería? Pero si eso es del diablo. No, eso es el envase. Pero estamos mirando la forma, lo que tenemos. Hubo un predicador en Estados Unidos hace muchos años, cuando la televisión estaba empezando, se llamaba Jimmy Swaggart, yo no sé cómo se llamaba, Jimmy Azúcar. Y resulta que ese señor, cuando salió el televisor, le llamó al televisor la caja del diablo. Y prohibía, nadie puede ver televisión, cuidadito ven televisión. Años después encontró su error y resulta que él fue un evangelista que tuvo o tiene todavía, porque creo que la empresa como tal existe, la mayor cadena de televisión en los Estados Unidos. Y muchas veces le damos más enfoque. Hace unos años, cuidadito, las mujeres se venían en pantalón para la iglesia. Porque la Biblia dice, el hombre vista como hombre y la mujer como mujer. Bueno, pero si yo voy a eso cuando Jesús predicaba en túnica. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vengo en túnica? Pero lo que pasa es que los tiempos cambian. ¿De acuerdo? Y entonces hoy nuestros jóvenes andan con el blue jean roto. ¡Oh! Blue jean roto. Y lo suben así al altar. Si el pantalón tenía un roto o tenía dos, si el roto se le veía mucho, se le veía poco. Y por estar mirando eso, dejamos de mirar lo que hay. ¿Cuánta gente a lo largo del tiempo se ha perdido? Porque la estructura de la iglesia es tan impenetrable que mucha gente afuera no entra porque se siente no adaptada. Yo no soy de ellos. Yo no me puedo acercar a ellos. Ellos son perfectos. ¿Sabe qué es lo feo del envase? Que nos hace ver como si fuéramos perfectos. ¿Cuántos pecaron esta mañana? Gracias a los honestos, el resto ya pecaron por mentirosos. Somos imperfectos. Pero a veces nuestro envase es como hermanos, buenas tardes. Y queremos aparentar una apariencia de perfección. Pero resulta que el perfecto es Cristo. Y yo tengo que acercarme a las personas. Y entonces tengo que acercarme a los jóvenes. Y acá tiene que ver con esto que le digo, porque yo quiero que entendamos que es una transición que estamos haciendo. ¿Conocimos a Moisés? Moisés fue un hombre llamado por Dios, el caudillo, el que fue a liberar al pueblo y tal cosa. Y Moisés caminó 40 años en un desierto con un pueblo rebelde, con un pueblo duro. Pero Moisés durante esos 40 años tuvo a alguien al lado. ¿A quién? A Josué. A Josué, un joven. Un joven que le tuvo que explicar, que le tuvo que enseñar.
Tal vez las costumbres, las modas de Josué y Moisés eran diferentes. Espero que me entiendan porque al final es para todos. Todos tenemos acá. Pero los que son de mi edad y mayores que yo, no somos la respuesta para una nueva generación. Porque en nuestros tiempos suena feo decir esto, pero ya estamos un poco más adelante, ¿no? Señor, por favor, dame paz. Pero no, estamos más adelante, ¿de acuerdo? Pero yo necesito correr. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en el desierto, quiénes murieron en el desierto? Por edad. ¿Quiénes murieron en el desierto? Los que eran mayores. ¿Qué tal donde Abraham le diga, donde Abraham, ya me fui para Abraham, donde Moisés le diga a Aarón, venga Aarón, que lo voy a hacer a usted mi discípulo? Pues chévere, pero se muere Abraham y se muere Abraham. Otra vez dele. Se muere Moisés y se muere Aarón y ahí quedó todo. Pero Jesús y Moisés tuvo que preparar a un qué, a un Josué, y tuvo que prepararlo. Fueron cosas diferentes las que vio Moisés, porque este pueblo era duro, porque era terco, porque tal cosa. Pero cuando Josué entra en escena, ellos ya pueden conquistar, porque es otra mentalidad. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés con Josué? Permitir que Josué corriera a su lado, permitir que Josué estuviera ahí. Y seguramente Josué tenía que entender a Moisés, pero también Moisés tenía que entender a Josué en muchos aspectos. Conocemos a un Pablo, tremendo discípulo, apóstol del Señor, el autor de más de un 25% del Nuevo Testamento, el hombre que caminaba en la unción, en la gracia del Señor y todo el cuento. Pero ¿con quién andaba Pablo? Con Timoteo. ¿Qué le dice a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. Seguramente le anda duro a Timoteo en algunas cosas, pero si usted lee la carta a Timoteo, lo que le da es doctrina, enseñanzas y algunos consejos prácticos. Pero nunca le está exigiendo que tiene que hacerlo de tal manera o de tal otra, o nunca está haciendo énfasis en la forma, en la situación como se está viviendo. ¿De acuerdo? Si yo hubiera tenido un pastor que tal vez fuera de los años 60 y para ese pastor la batería fuera del diablo, y yo sigo de esa manera, no estoy diciendo que no estaríamos evangelizando, pero tal vez no estaríamos siendo tan efectivos, porque mucha gente no llegaría, porque nos vería como algo muy arcaico, como algo que se quedó en el tiempo, ¿de acuerdo? Y lo único que no cambia es la palabra, pero los tiempos sí cambian. Por eso el envase de Coca-Cola ha cambiado, porque no es el mismo envase, no era el mismo frasco de droguería donde lo vendían cuando colocaron a la botella que tienen ahora. Porque los tiempos cambian, el envase cambia, más el mensaje tiene que continuar. Y acá nosotros estamos levantando una nueva generación. Y entonces lo que yo tengo que entender es que el mandato cubría un tiempo muy largo. Escúcheme, estamos hablando de 2000 años. El mensaje que Jesús dio, lo dio y han pasado años, siglos, milenios han pasado. Ya podemos hablar en plural porque ya son 2 milenios. Pero muchas veces en las iglesias nos quedamos con las cosas allí de la forma, de cómo es así, de que la corbata, de que la tal cosa, de que si no está esto, y el muchacho sube con el roto, y cómo no se nos ocurre ese muchacho con ese roto, y no miramos tal vez el corazón de ellos. Y tal vez su hijo o su hija con el blue jean roto es el que va a ir a ganar a otro y lo va a venir a traer, a apasionarlo para el Señor, a caminar en Él, a caminar en su gracia. Yo no sé si los padres que están viviendo este momento lo valoran o no, pero yo sí lo valoro. Y valoro que sus hijos estén queriendo estar en la iglesia y no en la esquina, no en el parque, no metiendo vicio, sino en la iglesia. Pero es porque la iglesia está abriendo un campo, está abriendo un espacio. Vengan, sean jóvenes, disfruten, pero amen a Dios. Guarden la palabra, guardianes, guardas de la palabra. No de modas, no de situaciones, no de mi religiosidad, no de mis temores, no de lo que yo pienso, sino de lo que Dios realmente ha hecho. Han pasado un sinnúmero de personas. Hay diferentes culturas, hay diferentes costumbres. Si usted y yo pudiéramos, qué sé yo, ¿en cuántos lugares en el mundo hoy se está haciendo culto? ¿Y qué pasaría si usted viera hoy un culto en África? O si viera un culto hoy en Estados Unidos, o si viera un culto hoy en Europa, o si viera un culto hoy en Manta, Boyacá.
todos los cultos serían diferentes, porque todos los cultos se harían de acuerdo a la cultura, mas sin embargo el mensaje es uno solo, que es Cristo. Yo critiqué esta mañana, y vuelvo a criticar, no los veo, pero bueno, critiqué a Jairo y a Paola. ¿Por qué critiqué a Jairo y Paola? Porque ellos en algún momento determinado tomaron Naín. Dijeron, vamos a tomar Naín, y tomaron Naín. Pero resulta que ellos son fitness, ellos sí de verdad son fitness. ¿Listo? Y ellos quisieron cambiar la forma de toda la iglesia de comer. Entonces ellos, el tiempo que tuvieron en la cafetería, ni tamales, ni arepas, ni caldo con costilla, no. Ellos solamente cracks, solamente aguas energizantes, agua con gas, cero Coca-Cola, cero nada. Se quebraron, porque ellos estaban vendiendo lo que no se vende en esta cultura. Acá somos de longaniza, chunchullo, rellena. O sea, yo tengo que entender la forma, ¿de acuerdo? Yo no puedo ir en contravía. Pero a veces, por darle tanto énfasis a la forma, perdemos el sentido del fondo, de lo que Dios realmente quiere. Y es que apasionemos a una generación con la bendición. ¿Qué determina la segunda venida de Cristo? Que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Pero muchas veces nuestros prejuicios hacen que este evangelio no llegue a todo el mundo. Muchas veces nuestros prejuicios hacen que personas no se sientan o no sientan que tienen un lugar en esta iglesia. ¿Sabe con qué sueño yo? Esto no lo dije en la mañana, pero lo voy a decir ahora. ¿Sabe con qué sueño en esta iglesia? Con que haya un lugar para todos. O sea, como que yo voy allá y me siento bien porque hay un lugar para mí. Porque yo siento que puedo hacer amigos. Porque siento que hay gente que comparte las mismas cosas que yo comparto. Porque hay un lugar donde yo puedo sentirme identificado, donde puedo sentir en la bendición. Pero para hacer eso yo necesito romper mis prejuicios. Le comentaba esto a un grupo pequeño, pero se los quiero comentar a ustedes. Y quiero ser muy honesto en lo que voy a decir, y ya estoy terminando. Así como les dije que Dios me viene bombardeando. Y me fue a un evento de jóvenes con algunos jóvenes de la iglesia. No, yo que siento que soy de una mente liberal y que siento que soy el play. No, yo me sentía como con leche. Me sentía cucho allá, cucho. Yo, cucho. Estoy viejito acá en esta vaina. Y empezaron a predicar y yo empecé a sentir algo en mi espíritu. Y fue molestia. ¿Será que si este es el lugar correcto, Señor? Por favor, perdóname. Me metí al lugar que era. Cuando terminamos el primer día, yo me fui a mi casa confrontado. Ay, qué lindo es el Espíritu Santo. Porque me fui y hablé con el Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, si no me voy a sentir bien allá, mañana yo no quiero ir. Porque yo no me quiero ir si no voy a estar agradado. Y el Espíritu Santo es tan lindo que me dijo, y fue algo especial porque yo no se lo puedo explicar, pero fue un diálogo así con el Espíritu Santo. Y llegó y me dijo, bueno, ¿qué te molesta? Hoy salió mi religiosidad a flote. Me molesta, y le dije cosas que me molestaban. Que esos predicadores predicaban con el pelo amarillo y se lo levantaban con gomina. Que los pantalones eran súper entubados y tenían que echarse mantequilla para subírselos. Que hacían un montón de cosas. Y yo le dije, Señor, tengo miedo porque yo quiero guardar tu palabra. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ok, y todo eso que te molesta, ¿tú ves algo que haya de prohibición de eso en la Biblia? Yo le dije, no, Jesús, nada. Entonces me dijo, ok, ahora quiero preguntarte algo. Lo que te han enseñado, lo que te han hablado, ¿es bíblico? ¿Es conforme a mi palabra? Se me escurrieron las lágrimas. Le dije, sí, Dios, es bíblico. Me dijo, entonces no temas, porque lo que tienes que guardar es la palabra. No importa la forma.
Porque muchos de sus hijos no están en la iglesia por su religiosidad. Porque muchos de sus hijos no vienen a la iglesia porque usted le da más énfasis a la forma que a lo que es de bendición, que es el mensaje. Y entonces descansé, fui al día siguiente, rompí mis prejuicios y lo disfruté. Y 3 conclusiones simples de este mensaje para todos los que estamos acá. Siempre valoremos a las personas que estuvieron antes que nosotros, porque por ellas fue que aprendimos. Yo tengo las razones por las cuales salí de la iglesia en la que estaba, y son mis razones. Pero ¿sabe qué me dice a mí la palabra? Escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Así que yo tomé todo lo que había aprendido malo y lo deseché. Dije, esto no, con esto no me quedo. Pero retuve lo que fue bueno. Por eso jamás me levanto mi voz para criticar. Por eso jamás levanto mi voz para juzgar. Porque entiendo que el único que juzga es Dios. Dios es el que sabrá qué hace. Pero yo honro a las personas que me enseñaron. Yo honro a las personas que pagaron un precio para que yo pudiera empezar el ministerio. Yo honro a las personas que corrieron adelante mío y me mostraron el camino. Porque tal vez en lo que me enseñaron había muchas cosas religiosas. Gracias a Dios las vamos quitando. Pero en medio de esas cosas religiosas también estaba el mensaje, también estaba la palabra, también estaba la pasión por Dios, el temor de Dios, el caminar en lo que Dios quería, el escudriñar la palabra, en caminar en Él. Así que para todos acá, desde el más joven hasta el más anciano que está en este lugar, nunca hablemos mal de las personas que nos enseñaron. Honrémoslas, bendigámoslas, démosle gracias a Dios por esas personas, porque fueron instrumento de Dios en algún momento para enseñarnos. Pero mi segunda conclusión es para los padres, para los líderes, para los pastores. No sabía esta mañana, y esta mañana había una pastora de Cartagena acá escuchando el mensaje. Y a la salida dijo: pastor, gracias por esa palabra. Y le digo a los padres y a los líderes que tenemos que colocar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a correr a nuestro lado. ¿Qué es correr a nuestro lado? Que ellos tienen que aprender con nosotros. Y tal vez muchas veces se van a impacientar con nosotros, pero tal vez nosotros nos vamos a impacientar con ellos. Pero que debemos tenerlos al lado. Así como Moisés tuvo a Josué, así como Pablo tuvo a Timoteo, así nosotros tenemos que tener los jóvenes. Y sabe que es tenerlos al lado. No es cogerlos usted a punta de Biblia y prohibirle y decirle, sino su ejemplo. Porque muchas veces, si no son todas, y es mejor todas las veces, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Y muchos de sus hijos no creen en el evangelio que ustedes predican porque sus hechos o sus actos no muestran a ese Cristo de amor, no muestran ese evangelio de vida. Y debemos empezar a cambiar, a pensar, a caminar con ellos, a mostrarles a un Dios que es real, a tener fe, a caminar en esa gracia, a vivir, a bendecir. Los padres que están acá, sus hijos son una bendición. Hablaba hace un momento con Carlos y con Caterín y les pegué una aterrizada. Bueno, no sé si les pegué una aterrizada, pero les dije, lindo el bebé que está en el vientre de esta mujer, ¿verdad? Me dijo, sí, muy lindo. Le dije, primera cosa que tienen que hacer, renuncien a su bebé. Perdón, renuncien. Porque su hijo es un préstamo. En 25 años se va. Disfrútenlo, ámenlo, quiérenlo, bendígalo, pero no es de ustedes, es de Dios. Pero ¿qué tienen que hacer este tiempo? Correr al lado de Él y mostrarle el ejemplo y mostrarle cuál es el camino y ser ejemplares. No lo traigan a la iglesia porque Él se porte bien aunque a ustedes no les guste, porque yo no puedo discipular si no soy discípulo. Hagan que primero ustedes entiendan quién es Dios en su vida para que su ejemplo les hable a ellos. Porque si ustedes le dicen a su hijo vengan a la iglesia pero ustedes nunca vienen, su hijo nunca les comerá cuento. Porque a veces nos pesa más la religiosidad que el caminar, y decimos que amamos a Dios pero no amamos sus cosas.
Aleluya. Así que yo como pastor me estoy comprometiendo. Cuando yo hablaba del vestido, por ejemplo, no es, o sea, es la proporción, es el equilibrio. Escúcheme, lo digo porque lo vi una vez en una persona pastor. Y yo dije, pero, pastor no, pastora, porque ahorita dicen pastor hizo eso, no. Una pastora, pero lo aclaro. Pero vi una pastora que se mandó poner cola. Yo le pregunto, ¿una mujer para qué se pone cola? Y después va a la casa y usted dice, ay, en la calle me dicen cosas feas. Mija, ¿quién le mandó ponerse eso? Entonces, estar en el ambiente no es hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, que ni a Yanira se le ocurra decirme que no se le va a ocurrir. ¿Listo? Pero ¿sabe yo qué amo de mi esposa? Yo amo de mi esposa la forma en la que ella se viste. A mí me parece que es juvenil y me gusta su alegría, me gusta su felicidad. Ella es así juvenil, ella no anda con sastrecitos y con una flor así grande. No. Ella anda con pantalones y con botas y con blusas. Es más, ella quisiera a mí vestirme peor de lo que me he visto ahora. Y no lo hago por esto, sino porque no, con esta barriga que espere que baje un poquitico. Ella quisiera en tenis y quisiera hacerme una cresta. Yo no sé qué quisiera hacerme. Y yo, espere, calmada, que yo todavía soy más viejito que usted, espere. ¿De acuerdo? Porque no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con las mujeres, por ejemplo. No están ser mostrones, no, pero ser femeninas. Una buena pinta, de marca, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué no? Pero siendo femeninas, los hombres también, bien vestidos, bien puestos, porque tiene que ver con eso. Y empezando por nosotros, porque es que el envase es lo de afuera. Y tal vez si yo veo a un muchacho en la calle con un montón de tatuajes y con el arete y que no sé qué, y yo llego así encorbatado y con la Biblia acá y le digo, Cristo te ama. Ábrase, parce. Sí, yo estoy mismo creando la barrera. Pero si yo me pongo a la par con él. Ahora, entonces, ¿qué se va a hacer el tatuaje? No me va a hacer el tatuaje. Pero sí quiero caminar en el sentido, quiero acercarme más a él. Quiero que esa persona sienta que yo soy más cercano a él. ¿De acuerdo? Entonces, para los padres y para los jóvenes que están acá y que en esta iglesia tienen tiempo de crecer y de desarrollarse y de vivir en lo que Dios quiere. Que a mí todavía me quedan muchos años, por ahí unos 20, 30 años todavía me quedan de predicar. Pero que quiero caminar con ustedes, quiero correr al lado de ustedes. Y quiero verlos crecer en su amor a Dios, en su pasión, en caminar en esa gracia. Pero eso requiere una responsabilidad, porque el hecho que les demos privilegios en la iglesia no quiere decir que ustedes se respeten. Van a respetar a los pastores, a los papás, a las autoridades. Van a asumir una responsabilidad, porque jóvenes, quiero decirles que ustedes son la generación que va a llevar este mensaje a otra generación. Y son los guardas de ese mensaje. ¿De acuerdo? Y ustedes nos ven ahora como charros. Ay, es que no nos entienden. Van a llegar a nuestra edad y los chinos son los que nos van a entender a ustedes. Pero tienen que estar. Y tal vez hoy la moda es el pantalón entubado, no sé qué. Y cuando ustedes crezcan, esos chinos, bota campana. Y ustedes los van a mirar como que estos qué. Y los van a mirar ustedes con los pantalones entubados y van a decir, qué ridículos. Claro, porque ¿sabe qué es eso? Moda. Porque eso es moda. Y las modas cambian. O si no, aquí hay un 71 de patilla hasta acá y de bota campana. A ver, ninguno, ahora todos son sardinos. Ninguno acá usó patilla hasta por acá y ninguno. Ay, no, tan sardinos ahora todos. Don Álvaro, no. Claro, pantalón rosado, hebilla y botacampana, ¿verdad? Y la patilla. Y miró a la Patricia y le dijo, y Patricia dijo, esa botacampana. Claro, era en otra época. Vivimos de acuerdo a la época. Pero el mensaje
Es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nos hemos puesto a pelear por la forma y hemos olvidado el mensaje. Y Dios quiere que caminemos en el mensaje. Pero lo más espectacular de esto es que fuera hace 70 años, es que sea ahora, es que sean 20 o 30 años después, Emmanuel siempre estará con nosotros. Emmanuel siempre nos guardará. Usted puede dar un aplauso a Jesús, puede bendecirlo, puede creer lo que Él tiene para nosotros. Somos guardas de un mensaje que no cambia, de un mensaje de santidad, de amor a Dios, de gracia, de caminar en Él. Pero no sigamos siendo tan religiosos que le impidamos la entrada aún a los de nuestra familia. Cierre sus ojos allí donde está. Y yo quiero que usted por un momento piense si usted realmente está guardando el mensaje de Cristo o está guardando su religiosidad, sus costumbres, sus formas. Porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere levantar una iglesia que camine en el amor y en la misericordia de Dios. Porque esta es una iglesia que tiene un espacio para todos. La gente de la tercera edad, los adultos mayores, la edad de oro, tiene un lugar en esta iglesia. Pero los adultos también tenemos un lugar en esta iglesia. Pero los jóvenes también tienen un lugar en esta iglesia. Y los niños tienen un lugar en esta iglesia. Porque el mensaje es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tal vez hemos cambiado las formas, hemos cambiado el envase, porque los tiempos cambian. Y no te pongas a reparar en el mensaje, en la forma, cuando lo que tienes que mirar es que el mensaje sea el mismo. Y el mensaje es Jesús. Y el mensaje es Cristo. Y el mensaje es que Dios quiere una iglesia apartada y en santidad para Él. Una iglesia que le ame, una iglesia que le honre, una iglesia que realmente lo coloque en ese primer lugar y pueda honrarlo cada día y pueda bendecirlo. Y que podamos llevar la palabra, pero que podamos llevar a nuestro lado, a nuestros hijos, a las personas que están nosotros, que podamos mostrarles un evangelio vivo, un evangelio eficiente. Que no seamos nosotros como padres o como pastores los obstáculos para que nuestros hijos no quieran saber nada del evangelio, para que miren esto como algo que tal vez los limita, que tal vez los fuerza a hacer cosas que no prediques tu mensaje, no prediques desde tu costumbre o desde tu pensamiento, predica desde la verdad del evangelio, predica desde lo que Cristo ha determinado. No permitas que siga abriendo una brecha generacional con tus hijos o con las personas que están contigo, que no les permita acercarse a esta verdadera palabra, sino dile: Señor, yo quiero que realmente podamos vivir y experimentar la palabra de Dios, y que podamos vivir una pasión por Cristo. Viene tiempos nuevos, tiempos de bendición. Sabe que sobre esta iglesia, no lo recordé esta mañana, pero sabe que sobre esta iglesia hay una bendición, hay una promesa de jóvenes. ¿Sabe? Hay muchos de esos jóvenes que me van a escuchar. Pero el día que recibí esa promesa no fue acá, sino en la 129. Alguien vino y dijo: ve una iglesia llena de jóvenes. Y dieron esa palabra y todos los jóvenes se fueron. Y fue un desierto. Y fue un desierto duro. Porque tal vez tuvimos que replantear muchas cosas y mirar qué estaba pasando. Pero hoy a esos jóvenes que están regresando, quiero decirles que tanto Dios como yo los amamos, y que esta siempre ha sido su casa, y que acá siempre habrá un lugar. Pero Dios también está levantando una generación nueva de jóvenes apasionados por Cristo, que querrán vivir en santidad, no porque alguien les está imponiendo vivir en santidad, no porque alguien les estará gritando al oído todo el tiempo que lo que hacen es pecado, sino porque nosotros como adultos estaremos mostrándoles el ejemplo de una vida diferente, de una vida que realmente es transparente con Dios y que podemos vivirla en la plenitud. Y se levantarán generaciones nuevas que adorarán y bendecirán al Señor, y veremos multitud y multitud y multitud de personas llegando a este lugar adorando al Señor, y tendremos esa verdadera palabra para profetizar vida, para profetizar unción, para profetizar lo que Dios quiere. Pero está en nosotros.
Si tú lo crees y si tú lo quieres, quiero pedirte que te pongas en pie.